del espíritu. Es que a veces el que nos demos cuenta que no podemos o que lo estamos haciendo, eso es hasta una gracia darnos cuenta de que Exacto, hay por eso, y por eso yo recuerdo una vez un padre, estaba yo viviendo en una sequedad espantoso, y un padre me dijo una vez, él me dijo, mira, pide. Y eso es lo que yo hago siempre, es pido por esa gracia, porque de verdad, es como uno quiere poner disponible y todo, pero yo no sé, es como hay una, no es nosotros. Lo que pasa es que ese tipo de cosas, cada persona que ha vivido con intensidad ese encuentro con el Señor lo explica, por eso el ejemplo de cómo explicarle al ciego, cómo explicarle al sordo, cómo explicarle, porque la gente lo explica de forma diferente. Por ejemplo, Ignacio de Loyola, él dio, por ejemplo, una explicación, porque él vio eso que tú estás diciendo en tu realidad, él lo vio en él. Hay momentos que estoy tan ardiente, tan fervoroso, y hay momentos en que no me puedo. Y él le llamó a esos momentos de consolación y de desolación. O sea, le dio esa forma. Pablo le da otro enfoque, pero es lo mismo. Es decir, el hombre del espíritu y el hombre que no es del espíritu. Y así cada quien le va dando desde su propia experiencia distintas formas de explicar. Pero por eso yo partí. No es la explicación, no es la explicación. Interrumpo porque no puede entrar Analú, a ver si le das entrada. Dice que no ha podido en la primera sesión. A ver si en esta se puede conectar. Pero no me aparece para darle. Yo ya le habían dado entrada en la otra, pero en esta no. Dice que tiene problemas. Está muy lento el internet. Bueno, si la ves ahí le das entrada. No, ahorita en la anterior sí entró porque yo le di entrada y la vi, pero ahorita no la veo que esté esperando. Creo que tiene problemas con el internet o con el wifi. Si pensaron un poquito, ¿cómo le explico a un ciego que me diga qué son los colores? ¿Cómo le explico? ¿Hay forma de explicarle? Ay, no hay forma de explicar. No tiene una referencia. Había una película de un ciego y que para explicar los colores utilizaban cosas. Por ejemplo, tenía que agarrar una piedra casi como congelada, muy helado, y esto explicaba que era el azul. Algo caliente que él explicaba que era como rojo. Sí, pero esa analogía la puedes hacer tú porque ves. Pero él él claro que tiene desarrollado el sentido del tacto, pero él una cosa que va a hacer, lo que va a tener es sentimientos. No va a tener, ese sentimiento no va a llegar a su cerebro como color, sino que exacto, pero como yo le digo, es solamente una cosa, como una manera de explicar a la gente, o igual como, pero a través de cosas físicas. Ok, también puede hacerse por ondas, ¿verdad? Una persona que sea muy inteligente, que es ciega, pero que usted le quiera explicar, le puede decir por ondas, por rayos ultravioleta, lo puede hacer por ondas, si es muy inteligente. Pero ustedes estarán de acuerdo en una cosa, que por mucho que hagamos 100% el esfuerzo, nuestra explicación no va a satisfacer la necesidad del que nos está pidiendo eso, por una sola razón, porque él carece de ese sentido, carece de ese ambiente, está carente de esa, ese es algo que le falta, que carece, que no lo tiene. Entonces, por más que yo le explique, yo me vuelva a saber qué, para quererle explicar, yo tengo que aceptar una cosa, y lo que tengo que aceptar es que el problema no está en lo que yo le estoy diciendo, porque yo sí experimento los colores, yo sí experimento cómo los disfruto, y esa parte él no la puede vivir. Lo mismo pasa con la palabra de Dios, exactamente lo mismo. No es tanta explicación, es la falta de esa experiencia
Lo mismo pasa con el que es ciego y solo mira un rayo. Yo le digo, ¿para usted qué es eso? ¿Qué es lo que acaba de pasar? Pues es una luz. Jamás, si él es sordo, jamás va a oír el trueno. Y si él es ciego, jamás va a ver la luz. Y por más que yo le explique que ese rayo también tiene una luz o también tiene un sonido, si es carente. Yo lo que quiero que vean es que se enfoquen es en la carencia. Sí. Que no se trata por la falta de explicación, por la falta de formación, por la falta... No es eso. Es que Experiencia. es que le falta la experiencia y de ahí el tema de la ceguera, de ahí el tema de la sordera. No es que Jesús haya curado, o es que sí los curó, no es que no haya hecho milagros, claro que los hizo. Pero el tema de la sordera no es que eso no va para mí porque yo no soy sorda. Posiblemente sí, pero estamos hablando del sentido espiritual. Y posiblemente también soy ciega porque no puedo ver más allá. ¿Qué necesito yo para ver un día maravilloso? ¿Qué necesito ver yo? Pues ¿qué necesito tener yo para ver un día maravilloso? Pues tener la gracia de Dios para poder disfrutar de cada momento. Y si yo no la tengo, no la tengo. No la puedo adquirir de otra manera, solo pidiéndola. Bueno, este es un ejemplo, no sé si fue complicado, me parece que no, pero es un ejemplo para decirles de que el tema de la Sagrada Escritura tiene que ver con un sentido interno, con un sentido espiritual, porque un mismo texto se puede explicar de mil y una manera, pero la forma como le va a hablar a usted puede ser la única y que tal vez no está en ningún libro y que usted la experimentó porque usted está en ese sentido y usted vio directamente lo que esa palabra le estaba diciendo a usted ahorita, no por esfuerzo de recordatorio ni de imaginación, que Ignacio de Loyola utiliza mucho la imaginación, pero no necesariamente eso, sino que es algo que le llama la atención, tal vez usted en la misa incluso está un poquito desconcentrado, está un poquito en otra cosa, pero de repente usted, una palabra y usted vuelve a sintonizarse en el tema, bueno, pues esa palabra ya era esa palabra, que la regresó y es para que usted se quede en esa palabra, porque esa palabra fue importante en ese momento. Entonces, tal vez en esa situación no me refiero a que ustedes conozcan el contexto histórico, el geográfico, y todo eso hemos visto en los cursos. El contexto histórico, el geográfico, el teológico, el literario, todo eso está bien como formación intelectual, claro que está bien. Pero todo eso, como dice Susi, no lo voy a recordar en el momento de la misa, por supuesto que no, porque eso tampoco me interesa. Eso ya lo que me interesa es cómo voy a vivir esa palabra, cómo Dios me está hablando a mí ahorita. Entonces no se trata incluso de la homilía del sacerdote, sino que ya en la palabra Él ya me dijo algo. Y eso es lo que yo tengo que, como dirían los muchachitos, captar, ¿verdad? O sea, eso es lo que tengo que agarrar porque eso era lo mío. Yo vine a misa para que el Señor me hablara, para tener un encuentro con Él y esto es lo que me dijo. Hoy me dijo, ¿qué me dijo a mí? Nada mar adentro. Aunque yo le diga, Señor, llevo 68 años de estar trabajando y no he logrado nada. ¿Ok? Seguramente lo hiciste sin mi espíritu, con tu protagonismo, tu ego. Ok, hazlo de nuevo. Empieza de nuevo. ¿Ok? Entonces ahí va el proceso. Eso me lo dijo a mí, pero no necesariamente se lo va a decir a todos, ¿verdad? No sé, como ustedes dicen que iban a salir temprano, son las 9:50. Ustedes me dirán cómo vamos. ¿Aló? A las Yo 10. no hablo porque después me dice que soy mandona. No, acuérdense. Estará bien, ¿no? Lo que les estoy preguntando, porque a veces cuando se quiere entrar a un link y hay mucha gente, ya no tienen entrada. Es que lo dan por la televisión. La misa la pasan en el canal aquí desde Plano.
Yo pensé Y que también prender la la televisión, que creo que va a salir. Ajá. Yo acabo de ir a prender la televisión y en el canal arquidiocesano están dando como una reseña de Monseñor Gonzalo. Exacto, así es. yo pensé que iban a entrar a ustedes a Ay, hoy. no. Yo me costó un poquito de trabajo convencer a Verón que deberíamos de participar en la presencia de la misa, de la toma de posesión de arquidiócesis. Yo no me acuerdo de haber visto en televisión la de Monseñor Bian, pero me pareció que era un momento especial. Ah, sí. ¿Sí? Entonces vamos a suspender clases las que tenemos. Sí. Yo creo que antes no las pasaban porque como la gente era presencial, entonces como que no sentían o a lo mejor solo las noticias y daban un pedacito, pero ahora por la situación es que se ha hecho todo más fácil en cierta forma, ¿verdad? Las ventajas de la pandemia. Ya incorporaron la tecnología dentro de la iglesia, que antes no se daba. Magnífico. Pero Y sobre tampoco todo en la catedral, porque dice que solo 70 personas van a entrar por el distanciamiento. Ajá. Sí. Pero todo el mundo que quiera lo va a poder ver por televisión normal. Sí. Ah, ok. Sí. Bueno. Bueno, entonces, preguntas, dudas, inquietudes, tienen muchas, las dejamos para la próxima clase. Pero acuérdense que tenían unas citas de la carta para que por favor la lean con este sentido que estamos diciendo. No solamente directamente el versículo, sino conectarlo con hechos, con los evangelios. Y si se puede ese puentecito, ubicarnos en ese puentecito con el Antiguo Testamento, porque ese es el que nos va a dar el sentido de conjunto de la palabra de Dios. No ver a Jesús como una persona aislada, sino como el resultado de una historia, de una promesa de amor desde siempre, y cómo llega Él a la humanidad, y cómo lo que dice Simeón se cumple hasta el día de hoy. Cómo para unos va a ser importante y va a ser la luz, y para otros, ¿por qué no? Porque a veces son sus intereses. ¿Qué intereses? Pueden ser intereses de distinta manera, económicos, sexuales, de prestigio, de hábitos, de muchas formas. Hay muchos tipos de intereses. Entonces, todo lo que va a llamar el Antiguo Testamento idolatría es todo lo que hoy nosotros les damos el 100%, todo el prestigio o decimos, por esto es que yo logré esto, y le quitamos el lugar a Dios y se lo damos a cualquier otra persona, cosa, ¿verdad? Porque somos lo que dice Pablo, los infieles. Pero entonces, ¿cuál es el versículo que nos dejaste repasar? ¿El de Lucas 2? No, los que copiaste ayer, Susi. Yo creo que Ana Lucía les tomó foto, tal vez no los puede mandar. Yo sí los tengo, pero para las demás. Bueno, yo me imagino a qué versículo se refiere que lo repasáramos. ¿Tú lo tienes? No, el versículo que yo les dije ahorita fue el de Lucas 2, 33, 35 que leyó Gailey. Los de la misa de hoy. Sí, no, esa no es la misa de hoy. La de hoy es capítulo 5. El 5. Esa es cómo inicia Jesús, es decir, es la profecía de Simeón, que yo les estoy diciendo que se cumple y que se cumple hasta el día de hoy, y que nosotros no tenemos que angustiarnos tanto, porque realmente el reino es de Él, el mensaje es de Él, y a Él mismo le pasó eso mismo, que su mensaje no fue recibido por todos, unos lo recibieron y desarrollaron su sentido espiritual y otros, pues no es más, hasta lo mataron, ¿verdad? Entonces ver que incluso en ese momento del juicio y de la condena, no es que nosotros no estemos en él porque no seamos actores, es porque si hoy se diera de alguna manera tampoco creeríamos en esa palabra.
Es, por ejemplo, el tema del perdón. Es decir, hay que perdonar 70 veces 7 y perdonar al enemigo. O sea, eso hay que entenderlo. ¿Y cómo hay que entenderlo? Que el Señor no está pidiendo que usted lo ame con locura, ni que lo que... No, simplemente que usted se dé cuenta que si esa persona es capaz de hacer tanto daño es porque le falta el bien supremo. Entonces, ¿qué está usted llevando? ¿El mensaje de quién? Del bien supremo. ¿Quién es ese bien supremo? ¿Quién tiene esa palabra suprema? Dios, en la persona de Jesús. Entonces, es lógico que yo deba orar e interceder por esa persona que no tiene el bien supremo. ¿O no es lógico eso? Por supuesto. Sí. Pero si yo digo, yo no puedo perdonar porque es que yo no puedo olvidar, es que nadie le está diciendo que olvide, ni es que lo ame con locura, no, solamente ore por él. Sí. Eso es lo único que está diciendo. Y pedir la ayuda para poderlo perdonar. No es lo mismo perdonar que olvidar. Sí, porque esta persona si actúa de esa manera es porque le falta ese bien supremo. Le falta. Entonces, y si yo me doy cuenta que a mí me falta también y yo, pues tal vez no hago tanto mal, pero hago mal. Entonces ya el que no tiene nada o ella que no tiene nada, pues entonces es urgente que yo ore por esa persona. Pecados de omisión. Ahí está, ya ve. Entonces la palabra sí tiene una lógica, pero una lógica que otra vez hay que entenderla desde la experiencia. Entonces hay que ver si podemos experimentar los colores de la palabra. Y podemos experimentar la luz y el sonido del trueno en la palabra, ¿verdad? Y entonces, vean que ese es el mismo ejemplo que utiliza Pablo en su conversión. En un relato. Sí, cuando él se queda ciego. Es que de veras, eso es tan patente porque ya no lo explicaste tú y creo que Verónica también nos hizo ver qué era esa ceguera, ¿verdad? ¿Qué significaba? Bueno, pues entonces des en cuenta que no son historias de la antigüedad para que nosotros admiremos a Pablo o a Gregorio el Magno o a cada quien o a Juan el... No, es que esas son historias que se dan en nuestra propia realidad. Pero claramente si nosotros estamos en ese sentido espiritual, que no es que tiene que ver con la intelectualidad, sino que tiene que ver con que se abren los ojos del espíritu, la mente del espíritu, el oído del espíritu. Y entonces cuando lo que dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz. Es un sentir, es un oído espiritual, donde yo sé, esto es del Señor, esto me lo está diciendo el Señor. Entonces, uno sabe. Yo recuerdo ya para terminar, una vez, eso yo creo que ya se los conté, pero para mí eso es impresionante. Aquí en la esquina de mi casa había una niña tirada 3 días, se los conté, ¿verdad? Ah, sí nos contaste esa experiencia. Ok, entonces yo la vi jueves, que salí muy temprano, que me fui a trabajar, incluso con ustedes, porque era jueves. Viernes me tocaba trabajar, salí temprano, ya regresé en la noche, no me fijé si estaba. El sábado salí temprano otra vez, la vi, y el domingo era Domingo de la Misericordia, y yo había ido a misa y todo, y estaba viendo el WTN con un mensaje muy lindo de la misericordia, y entonces yo estaba, qué bonito ese mensaje, y estaba en Pachama, eran como las 2 de la tarde, y entonces, en eso, no una voz audible en el oído, sino que ahí está. Ni mensaje. El mensaje de adentro. Y tú, eso fue lo único. Sí. Yo todavía me resuena así. Y tú. Y yo me quedé así. Y viene la imagen de esa niña ahí. Ay, miren ustedes, yo me senté y dije, perdón, Señor. Pero miren, así en automático. Perdón, Señor. Me levanté, agarré mi bicicleta, fui, ahí estaba ella todavía. Bueno, para no cansarlas, pues se solucionó, la llevé al hospital y todo lo que ustedes quieran. Estaba llena de popó desde la cabeza hasta, imagínense, había estado desde el jueves ahí. Entonces, pero yo me quedé pensando ese día, esa no fui yo. Claramente no fui yo. Pasó jueves, viernes, sábado y yo no fui. ¿Me compré? Pero ya son las 10. Vayan pues, Okay. vayan. Gracias. Un abrazo, gracias, Betsaida. Cuídense.
Cuídate Gracias tú. mil, buen día.